Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas tardes a todos o buenas noches ya. Hoy les vamos a compartir nuevamente una conferencia del grupo de ECOS para educación continua. Hoy tenemos el placer de presentarle desde el auditorio de la Clínica San Diego a la doctora Isabel Cristina Gómez Suárez. Ella es oftalmóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, corneóloga de oftalmosalud de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú, y nos va a presentar la conferencia Complicaciones corneales en cirugía de catarata. Les recordamos que el chat está abierto para que nos hagan sus preguntas y al final de las conferencias la transmitiremos a ella o si es pertinente la voy a interrumpir en algún momento. Y a partir de este momento estamos haciendo pues como el ensayo de transmisión virtual y también presencial para que los que se animen a hacer la asistencia presencial y estemos aquí todos con todos los protocolos más unidos. Adelante, doctora, muchas gracias por su presencia y por la presentación que nos va a hacer. Bueno, muchas gracias al Comité Académico de ECOS por invitarme a esta reunión académica tan importante que tanto valoramos en la clínica. Vamos a empezar entonces con el tema. Como lo dijo la doctora Natalia, es complicaciones corneales en cirugía de catarata. Vamos a abordar entonces algunos temas de forma un poco más superficial, en otros vamos a ahondar un poquito más. Aquí lo importante como introducción es decirles que aunque todavía se presentan con frecuencia por la gran cantidad de cirugías de catarata que se hacen en el mundo todos los días, pues el avance en las técnicas, en los dispositivos viscoelásticos, en los equipos ha hecho que cada vez sean mucho menos frecuentes. Entonces vamos a abordar las complicaciones que tienen origen en el epitelio, como las abrasión, edemas epiteliales, filamentos, keratopatía tóxica, quemaduras térmicas, sus causas por cauterio o por la misma pieza de mano, infecciones que pueden ser por bacterias, por hongos, por herpes. En la DSM, entonces podemos hablar de rupturas o de desprendimientos de la DSM, y ya en lesiones endoteliales vamos a ahondar un poquito en la keratopatía bulosa y hablar superficialmente del síndrome de Brown-McLean y del TAS. Entonces, cuando hablamos de lesiones epiteliales, podemos tener defectos epiteliales que pueden ser por trauma quirúrgico o por toxicidad por los antisépticos o por medicaciones. Puede pasar que de pronto cuando vamos a entrar algún instrumento por la incisión no calculamos bien y resbala encima de la incisión, causando ahí en esa zona un defecto epitelial. Entonces, como les decía, las causas pueden ser el uso excesivo de anestésicos tópicos, en la preparación del paciente antes de ser pasado a la sala, pacientes que tengan síndrome de ojo seco de diferente severidad, distrofias anteriores de la córnea, pacientes diabéticos y en los casos entonces asociados con vitrectomía por la desecación corneal. El edema epitelial entonces lo podemos encontrar de forma intraoperatoria en pacientes que tengan ojo seco, también en trauma quirúrgico, de forma muy importante en pacientes que tengan la presión intraocular elevada tanto antes de la cirugía como en el momento de la cirugía, en especial pacientes con cámaras muy estrechas, con glaucomas por cierre angular, en los cuales solamente la entrada ya sea del anestésico o del disco del lugar, repentinamente la presión intraocular y se disminuye aquí la visualización, como estamos viendo en la imagen superior. Entonces aquí en este caso, si es algo que se presenta en el momento de la cirugía, entonces necesitamos un debridamiento epitelial intraoperatorio para mejorar la visualización. La queratitis filamentosa también se puede presentar posterior a la cirugía, especialmente en pacientes que tienen oclusiones prolongadas, en pacientes con ptosis, pacientes que tienen antecedente de ojo seco, o también se ha visto y se ha reportado en pacientes que tienen de pronto suturas que producen más inflamación, como el bicril. Aquí vamos a tener entonces la intervención de células inflamatorias, también lípidos y material extracelular. Dentro de la fisiopatología de la queratitis filamentosa, entonces vemos que hay un daño de las células basales del epitelio. Esto va a causar una degeneración de las células epiteliales con adherencia de mucina y la formación de los filamentos. El paciente se va a quejar principalmente de dolor, epífora, fotofobia y blefaroespasmo importante. Estos filamentos, entonces, como vemos en la fotografía, son de aspecto translúcido, un poco granulares, adheridos completamente a la córnea y tienen con fluoresceína y también con rosa bengala. Entonces, las opciones de manejo que tenemos para las lesiones epiteliales, ya sean defectos epiteliales o en el caso de la queratitis filamentosa, podemos utilizar sustitutos de lágrimas
idealmente los sustitutos que sean viscosos, en gel o en aceites, y lo ideal sería que no tuvieran preservantes. En los casos especialmente de la queratitis filamentosa, los agentes mucolíticos como la N-acetilcisteína van a ser de gran ayuda en el posoperatorio para la disolución de los filamentos, para la mejoría de los síntomas, lentes de contacto con alta permeabilidad al oxígeno también van a servir mucho, por lo menos unos 5 días, una semana, mientras se restablece toda la parte del equilibrio en la superficie ocular, ciclos de esteroides tópicos y ya un debridamiento mecánico de los filamentos cuando definitivamente no hay una mejoría con el manejo solamente tópico. En relación entonces a la quemadura térmica, esta puede ser causada por el uso de bipolar en el área de la incisión. Realmente con las incisiones corneales que hacemos ahorita, pues eso cada vez es menos frecuente que lo hagamos. Y también por la pieza de mano del ultrasonido. Entonces, en este caso, para que se dé esta quemadura térmica, tenemos una contracción del colágeno. Digamos, lo que va a ocasionar la quemadura es una contracción del colágeno con una opacificación focal, se forma el tejido cicatricial e incluso toda esa contracción va a llevar a una inducción de astigmatismo. Entonces, en los casos de la pieza de Faco, esa fricción entre la funda de silicona y la aguja vibratoria de la pieza de ultrasonido va a generar calor. El calor debe ser enfriado por el paso adecuado del flujo de irrigación, pero en los casos, por ejemplo, en los cuales hay un colapso de la manga de silicona, se interrumpe la irrigación en tiempos prolongados de facomulsificación o cuando tenemos unas incisiones demasiado estrechas, podemos ocasionar entonces la quemadura de la incisión. Hay algunas técnicas que han ayudado a que eso cada vez ocurra menos, como el hiperpulso y el microburst en la máquina de ultrasonido. Utilizar energía torsional, eso hace que se genere menos calor y ha hecho también que haya menos inducción de quemadura térmica en la incisión. Y hay algo importante a tener en cuenta y es el uso de viscoelásticos. Los viscoelásticos no solamente interrumpen la dinámica de fluidos dentro de la cámara anterior, sino que también se ha descrito que algunos de ellos retienen calor y otros como el hialuronato de sodio al 2.3% es exotérmico. Entonces, el viscoelástico debe ayudarnos en los diferentes pasos de la cirugía de catarata, pero especialmente cuando vamos a utilizar ya la pieza de mano para extraer los fragmentos y vamos a utilizar una energía importante de Faco, pues lo ideal es que no tengamos demasiado viscoelástico en cámara anterior. Aquí entonces, dentro del manejo, lo importante es detectarlo a tiempo, corregir la incisión si es una incisión estrecha o si hay una pérdida de la irrigación, si es necesario por la quemadura cambiar el sitio de la incisión. Aquí les voy a mostrar un videito en el cual se detecta una zona de quemadura y lo que se decide hacer al final de la cirugía es una sutura estrecha. Estas son múltiples suturas, puntos simples y puntos en X, porque definitivamente ese tejido que está ahí ya contraído, fibrosado, pues es un tejido que no se va a hidratar de la forma que lo hacemos convencionalmente, porque ya no va a cumplir la misma función el tejido hidratándose. Entonces aquí lo que se busca es hacer una sutura fuerte que haría las veces de la hidratación. En relación entonces a las queratitis infecciosas, las separamos en bacterianas y micóticas, que son las principales que se pueden presentar infecciosas postoperatorias. Y aquí, pues de característica importante es que están cerca de la incisión, por lo general se asocian a suturas o a la incisión como tal, y algunas técnicas o algunas medidas como la profilaxis con yodo, con antibiótico intracameral o el mismo antibiótico postoperatorio puede disminuir pues como la severidad. En este caso entonces es importante detectarlos a tiempo, siempre pensar en los casos en los cuales hay algún cambio en la incisión o una incisión que no cierra, una incisión que está filtrando o que está infiltrada, pensar entonces inmediatamente en este diagnóstico. También se presenta con frecuencia por el uso de corticoides en el postoperatorio, que haya una reactivación de herpes. Entonces, el consejo aquí en este caso es profilaxis, siempre que se conozca que el paciente tiene historia de queratitis herpética, tener una profilaxis por lo menos mínimo de 6 meses antes de la cirugía con aciclovir y de forma importante aquí el diagnóstico diferencial con el edema corneal. Entonces, posiblemente en los primeros días o en el primer día del postoperatorio no queremos manipular mucho al paciente, entonces no lo teñimos, pero idealmente en la segunda visita y sobre todo si hay edema corneal deberíamos teñir al paciente para poder detectar si hay
úlceras herpéticas, y siempre tenerlo como un diagnóstico diferencial del edema corneal. A veces puede confundirse porque puede pensar de que el edema es por la energía del ultrasonido, por la inflamación, y resulta que son queratitis herpéticas. Este es un caso que me tocó en el fellow, es un paciente que realmente no fue algo muy cercano a la cirugía, pero más o menos unas 2 a 3 semanas después de la cirugía de catarata con TRAVE en otro centro empezó a presentar una queratitis infecciosa muy cerca de la incisión, y como ven aquí hay un montón de suturas que tratan de cerrar la incisión, pero por más que suturábamos, entrábamos a suturar varias veces al paciente mientras que respondía a la infección, a toda la parte posinflamatoria, realmente la incisión siempre filtró y el paciente terminó en un desprendimiento coroideo por algo que ni siquiera pues realmente era algo corneal, pero por toda la hipotonía que causaba el no cierre de la herida, pues terminó en esto. Finalmente, cuando se resolvió la queratitis y hubo mayor tono, el paciente se recuperó de su coroideo, pero esto es algo que no podemos olvidar. Siempre que tenemos todos estos hallazgos en córnea, inflamación, tenemos que estar pensando que realmente sí esté formándose la cámara, el tono, y pensar que pueda estar pasando atrás en el ojito. Vamos a hablar un poquito entonces de desgarros y desprendimientos de la DSM. Entonces, en relación a los desgarros, pues por lo general se presentan adyacentes a la incisión. Por la manipulación pueden presentarse desgarros pequeños que permanecen casi siempre allí localizados y pueden causarse como les decía, por una manipulación excesiva. Importante detectarlos siempre antes de finalizar la cirugía para poderles dar el manejo, que ahorita vamos a hablar de él. Y ya para que haya un desprendimiento propiamente en el momento de la cirugía, puede deberse a una entrada forzada del cuchillete o a una inserción oblicua de los instrumentos, manipulación, entrar y sacar instrumentos todo el tiempo, sí, sobre todo en incisiones que de pronto son muy anteriores. Y lo otro es entrar instrumentos viscoelástico o hidratación por rutas falsas. Entonces aquí en estas fotos vemos cómo se detecta que hay un desgarro asociado a la incisión. Se hace solamente hidratación en las paredes de la incisión, intentando no hidratar el techo y la zona donde está el desgarro. Y aquí vemos que en esta cirugía estaban utilizando ayuda con un OCT intraoperatorio, y vemos como a través del OCT intraoperatorio ven la incisión, y aquí adyacente a la incisión está la zona del desgarro. Entonces aquí el manejo sería entrar con mucho cuidado, ya sea por la misma incisión o por un sitio por donde no haya compromiso de la DSM, taponar con aire e idealmente suturar esta incisión de forma muy cuidadosa sin ir a comprometer el área donde está el desgarro. En relación entonces al desprendimiento de la DSM, se conocen algunas clasificaciones. Ahorita les voy a hablar de una muy reciente, pero lo que vamos a ver principalmente en la clínica es un edema persistente del estroma y del epitelio, pero confinado solamente al área del desprendimiento. Esto es muy importante porque posiblemente en algunas ocasiones no se detecta en el mismo momento de la cirugía o antes de terminarla, pero un edema que sea muy localizado y sobre todo asociado a la incisión, lo primero que debemos pensar es en un desprendimiento ahí en esa zona. Y la visión pues se ve afectada cuando este desprendimiento afecta el eje visual. Entonces tenemos dos clasificaciones que se conocían anteriormente, la de Macaulay-Holtz, que realmente nos habla de desprendimientos que son planos cuando la distancia entre la DSM desprendida y el estroma es menos de 100 micras, no planos o no planares cuando es más de 100 micras, y ya la parte periférica que serían los 3 milímetros periféricos de la córnea. Jacob y colaboradores hablaban de desprendimientos reumatógenos, traccionales, bulosos y de desprendimientos complejos que comprometían pues o mezclaban pues algunos de ellos. Este es un artículo que se publicó en diciembre del año pasado, lo publicó el profesor Harminder Dua, donde proponían una nueva clasificación para el desprendimiento de la membrana de DSM, y esta clasificación estaba basada en los hallazgos en OCT. Entonces ellos tomaron una base de datos de OCT, la enviaron a varios centros donde había expertos en córnea, para que visualizaran todas las imágenes de OCT y determinaron una clasificación. Entonces cada uno de los expertos tenía que decir, basado en esa clasificación que ellos habían descrito, qué tipo de desprendimiento era, tratando de mirar qué tanta reproducibilidad había
según la explicación y según las características de cada uno. Entonces aquí ellos lo separan en el desprendimiento tipo 1, que es un desprendimiento, como vemos en la primera imagen, es recto, tenso. Ellos lo describen como el radio de un círculo y corresponde con la DUA y la DSMED, que están adheridas entre sí, pero las dos desprendidas del estroma. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que la capa de DUA es una capa que es muy rica en colágeno, entonces ella nunca va a ondular, nunca se va a enrollar, siempre es una capa que es muchísimo más fuerte, y en este caso la DUA es la que le confiere esa característica recta y tensa al desprendimiento tipo 1. El desprendimiento tipo 2 ya es un desprendimiento que es ondulante, en el cual solamente está desprendida la DSM, pero la DUA permanece adherida al estroma. Entonces aquí sí vemos que es un poquito más flácido, está ondulando, y si de pronto tiene algún rotico en alguna parte porque es arregmatógeno, entonces se va a ver en rollo. El desprendimiento mixto, entonces como vemos en la imagen, es que ambas capas están desprendidas del estroma, pero vemos una capa mucho más tensa y recta, más cerquita del estroma, que es la DUA, y la capa ondulante y flácida que viene siendo la décima. ¿Esto por qué es importante? Porque se ha descrito que en algunos desprendimientos de DSM es necesario drenar el líquido que hay entre el estroma y la DSM, o incluso hacer punciones relajantes en la DSM como para soltar, aflojar el tejido y que se pueda realmente hacer una buena deshemetopexia con aire o con gas. Lo que describe la clasificación anterior que les comenté es que realmente esto solamente es necesario en los casos en los que hay compromiso de la DUA, es decir, en el desprendimiento tipo 1 o ya desprendimientos mixtos, en los cuales esa línea recta y tensa que les muestro en el tipo 1 se fibrosa rápidamente, y cuando inyectamos aire o cuando inyectamos gas realmente no se mueve, queda completamente tensa. Entonces aquí lo que sugieren es, como les muestro, sacar el líquido que haya entre la DSM y el estroma y hacer algunas funciones relajantes, como crear el rotico ahí en esa zona que está tan tensa, para que pueda haber una deshemetopexia adecuada. Este es un algoritmo que sugirió el doctor Agarwal en el 2015. Entonces aquí también digamos que se basan un poquito en la clasificación inicial que les mostré sobre los desprendimientos periféricos y los desprendimientos planares. Entonces aquí lo que sugieren es tratamiento médico en los casos en los cuales la distancia entre el estroma y la DSM desprendida es menos de 100 micras, el área del desprendimiento es menos de 1 milímetro, independiente de la zona que sea. Como vemos aquí el dibujito, zona 1, zona 2, media periferia de la córnea, zona 3 ya más periférico. Y también dar tratamiento médico a los casos entre 100 y 300 micras de altura del desprendimiento, longitud entre 1 y 2, pero ubicados en zona 2 y 3. Estas mismas características en zona 1, que realmente ya vienen comprometiendo el eje visual, entonces definitivamente van a necesitar tratamiento quirúrgico, o si los dos anteriores, las mismas características en zona 2 o 3, no tienen una mejoría con el tratamiento médico. Ya unos desprendimientos que tengan una altura mayor a 300 con una longitud mayor a 2 milímetros, especialmente en zona 1 y 2, también requieren entonces intervención quirúrgica. Como les conté entonces anteriormente, aquí lo recomendable siempre es la deshemetopexia, y si identificamos que es un tipo de desprendimiento que tiene esa línea tensa de la DUA y que está fibrosado, pues hacer las incisiones relajantes. Este es un caso clínico que les quiero mostrar, que tuve la oportunidad de tener en el Fellow. Es un paciente hombre de 60 años con los antecedentes que les menciono, y como antecedentes oculares, entonces en el ojo derecho había sido sometido a cirugía de catarata, y en el ojo izquierdo a cirugía de catarata, pero por un desprendimiento posterior a la cirugía fue sometido a vitrectomía posterior. Entonces su agudeza visual en el ojo derecho era 20/20, la mejor corregida, y en el ojo izquierdo 20/50, pero él estaba consultando por el ojo derecho por síntomas de superficie, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. Miremos que entonces la agudeza visual está bien, está en 20/20, y como vemos en la foto, no es una foto muy buena, pero podemos ver que el eje visual está completamente claro, está despejado, pero vemos que hacia la parte temporal, entonces hay edema, hay algo de fibrosis, hay bulas, y era la zona realmente pues donde a él más le estaba molestando. Esta es la microscopía especular.
Entonces, en su mejor ojo, que es el ojo derecho, un recuento endotelial de 439 con un coeficiente de variación de 42% y una hexagonalidad, aquí vemos, del 28%. Entonces, un endotelio supremamente aporreado por la cirugía. El otro ojo, que era el que había sido sometido a 2 cirugías, la de fácula de vitrectomía, un poquito mejor, pero de todas maneras también con algunos hallazgos. Y aquí vemos un OCT de córnea. Este es un MS39, que es un tomógrafo que nos permite hacer mapa epitelial. Aquí podemos ver entonces cómo se observa el edema marcado estromal en el área temporal. Y en la fotografía de córnea, entonces vemos cómo ese edema, que es periférico, que no compromete el área central, está asociado a la incisión. La incisión de la cirugía de catarata en este paciente era una incisión temporal. Entonces, a todo lo que acabamos de ver, le sumamos que el paciente era de una provincia del Perú y resulta que era oftalmólogo. Entonces, teníamos como un montón de dudas y pensar, bueno, ¿qué le ofrecemos? ¿Es su mejor ojo? ¿Nos vamos a un trasplante? ¿Es oftalmólogo? ¿Cómo va a quedar? Entonces, en este caso, lo que decidimos fue hacer una punción en el estroma anterior, en el área donde estaba el edema. Entonces, este es un artículo que se publicó en el 2001, donde describen la punción estromal anterior, que se hace con una aguja de 25 de 27, se prepara similar a como se prepara un cistótomo, y se hacen diferentes punciones en toda el área que queremos que fibrose. En este caso, entonces, las punciones estromales lo que hacen es promover la adhesión entre el epitelio y el estroma, es tejido que queda completamente sacrificado, pero, por ejemplo, en el caso anterior, como vimos, en un tejido que ya tenía un área de fibrosis, ya estaba cicatrizado, no era tejido que realmente nos iba a servir para conservar esa visión del 20/20 y estaba causándole síntomas importantes al paciente. Se ha descrito una efectividad del 70% en el alivio del dolor en todos los síntomas. Es mejor cuando se presentan áreas localizadas, idealmente por fuera del eje visual, aunque también lo utilizamos mucho en queratopatías bulosas generalizadas en pacientes que no tienen pronóstico visual para mejorar los síntomas. Y eso fue lo que hicimos con este paciente, con una mejoría adecuada de los síntomas y sin compromiso de la visión que ya tenía. Se ha descrito que más o menos el 7 al 8% de los pacientes que tienen compromiso de la DSM durante la cirugía de catarata van a requerir queratoplastia endotelial o queratoplastia penetrante, dependiendo del grado de daño. Vamos a hablar un poquito del endotelio. Entonces, como vimos ahorita, el endotelio es una monocapa de células hexagonales que tapizan toda la superficie interna de la córnea. Las funciones del endotelio son preservar la transparencia corneal y mantener la deshidratación relativa de la córnea. Entonces, aquí es muy importante la hipótesis de bomba y fuga, la cual nos dice que hay una difusión pasiva de nutrientes hacia el estroma y que la bomba de sodio-potasio hace un bombeo activo hacia la cámara anterior. Por eso es tan importante la bomba de sodio-potasio en el endotelio. Entonces, ¿cuáles son las características de las células endoteliales? La forma hexagonal, porque es la manera más eficiente de cubrir toda la superficie sin dejar huecos. Ahorita vimos que el paciente anterior tenía una hexagonalidad del 28%, lo normal es aproximadamente el 60%, y cuando tenemos formas diferentes o una hexagonalidad disminuida, hablamos de pleomorfismos. La superficie es 130 milímetros cuadrados. La densidad celular entonces vemos que va cambiando a lo largo de la vida, siendo en los adultos aproximadamente 2.700 a 2.900 células por milímetro cuadrado y con una pérdida anual de 0.6%. Y el área normal de las células, entonces aquí está representado en el coeficiente de variación, es 20 micras. Cuando hay varios tamaños, que entonces nos habla de un coeficiente de variación que sea mayor a 28, entonces hablamos ya de polimegatismo. Una disfunción endotelial entonces nos va a llevar primero a que baje la densidad de las células endoteliales. Esto hace que ellas traten de aumentar en tamaño y cambiar su forma. Entonces aquí es donde se va a presentar el pleomorfismo y el polimegatismo. Pero no siempre esa fuga pasiva va a ser compensada con un aumento en el tamaño y con un cambio en la forma. Se dice que aproximadamente son 500 células por milímetros cuadrados como mínimo las que se necesitan para que se mantenga un endotelio transparente. Entonces, la descompensación endotelial posterior a la cirugía de catarata
conduce a apoptosis y a un edema corneal consecuente. Vamos a ver entonces bulas subepiteliales por el paso del fluido desde la cámara anterior, el estroma, hacia el epitelio, y se estima que la pérdida de células endoteliales después de la cirugía de catarata puede ser entre el 4 y el 21%, con un promedio del 12%. Aquí entonces es importante y diferente a las causas como el desprendimiento de la ADSM o desgarros focalizados de la ADSM. Este es un edema que por lo general no se limita al centro corneal, sino que afecta toda la superficie. Aquí vemos entonces una curva, la diferencia entre la queratopatía bulosa pseudofágica, cómo ocurre donde está la flecha, el trauma quirúrgico, la disfunción endotelial va casi que en picada, mientras que en los pacientes que tienen distrofias endoteliales como la distrofia de Fuchs realmente es algo que va mucho más progresivo a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuáles son los factores prequirúrgicos que nos pueden hablar que el paciente tiene riesgo de tener una disfunción endotelial posterior? Está entonces la presencia de córnea gutata o una distrofia endotelial, tener una córnea en plata martillada, con pigmento, con gutas. Pacientes con síndrome de pseudoexfoliación, pacientes que hayan tenido trauma o presencia de lentes fáquicos, ya sean lentes de cámara anterior o de cámara posterior, que me hayan puesto en riesgo de una disminución de células a lo largo de la vida. También en pacientes con lentes fáquicos, si han tenido episodios, por ejemplo, en Artisan o en Artiflex, de luxaciones de alguna de las ápticas, entonces van a tener también un desgaste en el área en el cual hubo el contacto. Los factores entonces intraoperatorios importantes, vamos a hablar de cada uno de ellos. Uno es la técnica de facomulsificación, el otro es el contacto del lente con el endotelio, la toxicidad con soluciones irrigadas y la ruptura de la cápsula posterior con pérdida de vitro. Entonces, el primero de ellos, la técnica de facomulsificación, va a ser algo multifactorial. Aquí vamos a tener en cuenta el tipo de viscoelástico, entonces lo importante en pacientes que tienen disfunción endotelial, que tienen una catarata dura con riesgo de hacer un trauma endotelial o una disfunción endotelial, utilizar siempre viscoelástico dispersivo y cohesivo, la técnica de la concha suave que ya todos conocemos. Lo otro es la densidad de la catarata, como les decía. Aquí entonces el tiempo y la modalidad de ultrasonido va a ser importante. La zona de trabajo donde me está obligando ese ojo a trabajar. Entonces, pacientes con cámaras estrechas, con ojos muy cortos, pupilas pequeñas, sinequias, iris flácidos, pseudoexfoliaciones y también casos en los cuales voy a tener un intercambio de fluidos constantes. La técnica de fractura, entonces sí hay una diferencia entre hacer técnicas de chop o técnicas de fractura mecánica versus una técnica de conquista o técnicas que van a hacer mucha fragmentación a través del ultrasonido. Y por último, pues la experiencia del cirujano. En relación al contacto del lente con el endotelio, entonces el edema también va a ser un edema sectorial que va a comenzar de forma característica en la zona donde se está dando el trauma mecánico, y el mecanismo directo pues es ese contacto. La ruptura de cápsula posterior con pérdida de vitrea va a tener dos mecanismos: un mecanismo directo, que es el contacto mecánico del vítreo con el endotelio o de las bandas vítreas hacia la incisión, y el mecanismo indirecto, que sería la inflamación que va a causar el vítreo en cámara anterior. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Entonces, el primero de ellos es reducir el empleo de fármacos intracamerales, reducir la toxicidad, usar viscoelástico dispersivo con técnica de concha suave, reducir el tiempo y la potencia del ultrasonido, el empleo de técnicas de fractura mecánicas, entonces en este caso técnicas de chop o técnicas de pre-chopper, emulsificar los fragmentos alejados al endotelio, tratar de trabajar lo más posible en cámara posterior desde que la catarata y el ojo lo permita. Y en los casos en los que haya ruptura de la cápsula posterior con pérdida de vitrea, realizar una vitrectomía anterior meticulosa, idealmente guiada también por triamcinolona. ¿Cuáles son entonces los factores en el postoperatorio que me pueden contribuir a una descompensación o a un daño endotelial? La subluxación del lente hacia cámara anterior, el TAS, el síndrome de Brown-McLean y la hipertensión no controlada. En relación al síndrome de Brown-McLean, entonces lo que consiste es en un edema que está confinado solamente a la periferia, en 360 grados, pero solamente periférico, y la fisiopatología que se ha descrito es un contacto hírido endotelial que se puede presentar en las primeras semanas o incluso hasta 8 meses después de la cirugía.
Entonces vamos a hablar un poquito del manejo inicial. El manejo ya definitivo con trasplante de córnea es algo de otra charla. Vamos a hablar un poco acá solamente como de cuál es el manejo que vamos a hacer inicialmente, intentando que el paciente responda a la inflamación. Entonces aquí hablamos de corticosteroides tópicos, hipotensores, soluciones hipertónicas y lente de contacto terapéutico. El primero de ellos, entonces, los corticosteroides tópicos realmente son de elección, son los que más nos van a impactar en la mejoría inicial, en la disminución de la inflamación, aumentan la actividad de la bomba de sodio-potasio y aquí es importante pues que vigilemos la presión intraocular porque como vamos a ver más adelante, pues va a tener una carga importante para el endotelio también. Este es un estudio que comparó en los esteroides versus la solución salina hipertónica. Aquí en la gráfica entonces vemos la disminución del grosor corneal central, cómo se ve en la línea que está discontinua con solución salina hipertónica y cómo hay una disminución en todos los momentos del seguimiento mucho mayor con los esteroides. Los hipotensores aquí son fundamentales. Posiblemente en el primer día del posoperatorio pocos tomen la presión intraocular por contaminación, por miedo, pero independiente de que la presión esté o no esté alta, siempre que haya edema importante, es importante agregar un hipotensor porque mejoran el edema corneal, evitan un mayor daño al endotelio, tanto por el uso de los corticosteroides que va a ser de forma mucho más frecuente como por la inflamación. No queremos darle una carga mayor al endotelio con una presión intraocular aumentada. Aquí entonces la brimonidina y el timolol van a ser de elección, evitar análogos de prostaglandinas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, porque como ya vimos, la bomba de sodio potasio es supremamente importante para el funcionamiento del endotelio. Aquí es importante que no nos concentremos solamente en la resolución del edema, sino que si definitivamente vemos que no hay una mejoría de la presión intraocular, diferir al paciente o hacer un tratamiento ya quirúrgico oportuno con válvula o con trabeculectomía, lo que nos ayude a controlar la presión, porque como les decía, a veces ya no solamente es la inflamación o el trauma que hubo quirúrgico, sino el agotamiento endotelial por la presión alta. La solución hipertónica, entonces, da mejores resultados en etapa temprana. Aquí vemos una gráfica en la cual evalúan la agudeza visual. En las barras que vemos más claritas, son pacientes que están en un estado inicial en las primeras semanas del edema y las barras más oscuras es posterior a ello. Entonces aquí vemos que antes, una semana posterior al inicio del tratamiento y 4 semanas posterior al inicio del tratamiento, hay una mejoría versus los pacientes que están en estados más avanzados. Entonces, la solución hipertónica es una herramienta que podemos utilizar de mantenimiento para ayudarnos a mejorar el edema, especialmente los edemas epiteliales, ayudarnos a que no se formen las bulas y no se forme tanta fibrosis subepitelial, pero definitivamente no va a ser el manejo definitivo si el paciente tiene una descompensación endotelial franca y si el paciente debe ir a trasplante de córnea, no es que vaya a ser un reemplazo para ello, pero sí nos puede ayudar a mantenerlo un poco y a evitar, como les decía, toda la parte de fibrosis y de bulas. Esta es otra gráfica, entonces, en la que ya no se está comparando la agudeza visual, sino también el grosor corneal central. Entonces, aquí vemos también cómo hay una disminución del mismo. Otra de las herramientas, entonces, en el manejo inicial, o digamos ya puede ser un manejo posterior a una semana, 2 semanas, cuando ya vemos que definitivamente hay un edema epitelial y estromal instaurados, son los lentes de contacto, lente de contacto terapéutico. Aquí lo ideal es que sean lentes hidropílicos de uso extendido. Ellos solamente van a disminuir los síntomas asociados al edema epitelial, a las bulas que están rotas, y toda la parte de superficie van a funcionar más como un vendaje, pero en ningún momento van a ir a disminuir el edema estromal ni el edema epitelial. Y tenemos que tener en cuenta que por lo general se van a tener que utilizar por un tiempo prolongado, entonces vigilar el riesgo de infección. Como conclusiones, entonces,
Les quería recordar que muchas de las complicaciones corneales en cirugía de catarata han ido disminuyendo con las nuevas tecnologías y con los equipos. Es importante que nos adaptemos a ellos, que los empecemos a utilizar, que empecemos a utilizar menos energía longitudinal, más energía torsional y toda la parte de los parámetros del equipo que nos permite tener menos liberación de calor y menos liberación de energía. El manejo oportuno en el posoperatorio inmediato va a ser determinante, sobre todo en los casos en los que hay inflamación y instaurar un manejo antiinflamatorio de forma oportuna. Y la evaluación minuciosa del diagnóstico diferencial, como les contaba, en los casos de edema corneal, poder detectar a tiempo cuál es la causa para poder guiar el tratamiento a la misma. Entonces, si hay un edema que está localizado, si es un edema que es generalizado y las características del epitelio para poder dar un tratamiento muchísimo más guiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por tu conferencia, muy buena. Aquí tenemos dos preguntas que la vamos a hacer ya para responderlas. Primero nos pregunta el doctor Noé Rivero desde Rosario, Argentina. Es un caso de queratopatía bulosa pseudofágica. ¿Me estás escuchando adentro? De queratopatía bulosa pseudofágica y no existe la posibilidad de realizar un trasplante endotelial. Tampoco una queratoplasia penetrante ni un recubrimiento conjuntival. Él nos está preguntando qué tratamiento quirúrgico recomendarías para evitar el dolor de ese paciente. No hay como opciones ni queratoplastia, ni trasplante corneal, endotelial, perdón, ni tampoco recubrimiento conjuntival. En los pacientes en los que hay pobre pronóstico visual, en el caso mío utilizo mucho las punciones estromales, me parece que dan un resultado supremamente bueno, incluso las he visto que funcionan mejor que el recubrimiento con membrana amniótica. Se pueden utilizar tanto en casos en los que no hay pronóstico visual como en pacientes que sí tienen pronóstico visual, pero que están esperando una queratoplastia penetrante ya en este caso. O sea, si definitivamente ya no es candidato a trasplante endotelial, están esperando un trasplante penetrante, se pueden hacer punciones estromales. Hay algunos otros autores que también describen hacer crosslinking, hacer PTK. Realmente no tengo experiencia con ninguno de los dos para queratopatía bulosa, más con la membrana amniótica, con las punciones estromales. Isa, la siguiente pregunta nos dicen que tenemos de pronto un paciente operado de cataratas y con el paso de los días la fotofobia es severa y la visión bajó. ¿Qué sería el manejo para este paciente? No te escuché la primera parte. Paciente operado de catarata y con el paso de los días la fotofobia es severa y la visión baja. ¿Cuál sería como el manejo o el diagnóstico más probable para este paciente? Antes de detectar cuál es la causa, y la causa de la fotofobia es porque hay alteraciones epiteliales, porque hay un defecto epitelial, una filamentosa, porque hay una úlcera, realmente sería pues como guiado más a la causa. Ya si no es una causa corneal, pues empezar a mirar pues como causas de fotofobia, pero lo importante aquí en este caso sería determinar cuál es la causa para poder tratarla. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué podríamos hacer? Porque yo había leído, pues, como en el caso de los desprendimientos de semen, pero pequeños, que uno a veces ve muy frecuentemente en la incisión y que a veces inclusive por OCT, si le hiciéramos estudio al paciente al siguiente día o a la semana, son muy comunes, como cuáles son las claves, qué tipo de incisiones, cómo se entra para disminuir el riesgo no de esos que nos dijiste, que son más serios, en zona 1, sino los más pequeñitos que uno ve intraquirúrgicos, pero que inclusive al otro día no tienen ni tanto edema en la córnea ni en la incisión. ¿Qué hacemos para evitarlos? Realmente es importante la configuración de la incisión, pues hacer un buen diseño de la incisión, una incisión que sea triplanar, tratar de entrar y sacar menos instrumentos posibles a través de esa incisión. Si por alguna razón que ocurre con mucha frecuencia hay conversión extracapsular, utilizar esa incisión grande que puede ser un poco más anteriorizada solamente para la expresión para sacar el núcleo, no entrar y sacar instrumentos a través de una incisión que sea muy grande y muy anterior. Pero lo que me dices que es más pues como en cataratas pues normales para emulsificación de rutina, tener cuidado con el ingreso de los instrumentos, que sea un ingreso un poco más lateralizado, que no estrese la incisión,
Cuidado también con las falsas rutas que se pueden crear, que realmente eso es lo que más puede causar en el momento del ingreso del viscoelástico o de la hidratación. Y si al final de la cirugía hay duda sobre algún cachito que esté por ahí moviéndose, nadando, cualquier cosa, dejar un poquito de aire. Realmente no hace daño dejar un 20% de aire. Aquí por lo general responden muy bien porque como son superiores, lo que más nos preocupa, sobre todo en las endoteliales, son como la zona central y la zona inferior, que son las que primero se quedan sin el soporte de la burbuja, pero un poquito de aire va a estar todo el tiempo adhiriendo la DSM en el área de la incisión, que por lo general, pues en el caso de nosotros la hacemos superior, y sin ningún problema. No sé si respondí. Sí, muchas gracias, Isa. Entonces, ya no hay más preguntas. En el chat que te lo voy a pasar, nos están dando muchas felicitaciones por tu ponencia, por tu excelente exposición. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido de su completo placer pues, esta conferencia tan buena acerca de las complicaciones corneales de la cirugía de catarata, que es una cirugía en el día a día muy frecuente. Y los esperamos en las próximas conferencias. Muchas gracias a la doctora Isabel. Feliz noche a todos, que estén muy bien.